Bajo la lluvia helada de una carretera desierta, Henry Flynn, padre soltero y veterano de guerra atormentado por su pasado, se detiene al ver una camioneta accidentada colgando del borde de un precipicio. Dentro, una mujer aterrorizada, inconsciente, con sangre corriendo por su sien, sin señal ni refuerzos, y su hija pequeña dormida en la camioneta. Henry se enfrenta a una decisión brutal. Arriesgarlo todo de nuevo o irse y fingir que no vio nada. Lo que suceda después cambiará la vida de los tres para siempre esa noche. Henry Flynn tenía 36 años. Pero algunas noches se sentía cerca de los 100. El tipo de cansancio que el sueño no podía curar. El tipo de cansancio que vivía entre latidos y se manifestaba en la forma en que a veces le temblaban las manos cuando creía que nadie lo veía. Había servido 3 veces en Afganistán. Regresó a casa con un hombro dañado y una mente que no lo dejaba descansar. Los médicos lo llamaron TEPT. Henry lo llamó vivir con fantasmas. Hace 3 años, su esposa Sara falleció el día del 4º cumpleaños de Audrey, debido a un aneurisma cerebral. Sin previo aviso. El hospital llamó mientras Henry recogía el pastel de cumpleaños. Para cuando llegó, ella ya se había ido. Había salvado a desconocidos en zonas de combate al otro lado del mundo, rescatado hombres de vehículos en llamas, cargado a soldados heridos a través del fuego enemigo, pero no pudo salvar a la persona que más le importaba. Ese fracaso se le grabó en la memoria, se convirtió en la lente a través de la cual lo veía todo. Ahora solo estaban él y Audrey, de 7 años, con la sonrisa de su madre y la costumbre de dejar dibujos en su mesa de trabajo cuando ella sentía que él desaparecía en las tinieblas de su cabeza. Vivían en una pequeña casa de madera cerca del bosque a las afueras de Bellingham, Washington, donde llovía casi todos los días y los árboles se alzaban como testigos mudos de todo lo que Henry no podía decir en voz alta. Trabajaba a tiempo parcial como mecánico en el taller de George Elmy. Un hombre lo suficientemente decente como para no hacer demasiadas preguntas sobre los días en que Henry no podía venir. Para llegar a fin de mes, Henry hacía viajes nocturnos repartiendo repuestos de autos a tiendas por todo el condado. Eso lo mantenía en movimiento, le mantenía ocupado, le impedía pensar demasiado. Aún llevaba su vieja navaja militar en el bolsillo. Aún conservaba la cuerda de rescate enrollada en la parte trasera de su camioneta. Viejas costumbres, de esas que le hacían sentir que tal vez, en el fondo, seguía siendo el hombre que solía importar. Su filosofía se había simplificado tras la muerte de Sara. Se acabó rescatar a desconocidos si eso significaba poner en riesgo a Audrey. Ella era todo lo que le quedaba. La única prueba de que su vida significaba algo más allá de la sangre, la arena y los gritos que aún lo despertaban a las 3 de la mañana. Se había hecho una promesa junto a la tumba de Sara. Se acabaron los héroes, solo un padre intentando superar un día a la vez. Audrey Flynn no recordaba mucho de su madre. Solo fragmentos, una risa, el olor a vainilla, la forma en que solía desafinar mientras cocinaba, pero sabía que su padre cargaba con algo pesado, algo que era demasiado pequeña para entender, pero lo suficientemente mayor para sentir. Así que dibujó imágenes, caritas sonrientes, aviones de papel, notitas que decían, «Te quiero, papá». Y crayones. Aprendió pronto que el silencio de su padre no era ira. Era dolor. Y si se quedaba cerca, si se mantenía tierna. A veces podía apartarlo de donde quiera que fuera. Amaba doblar aviones de papel más que nada. Cada uno era una pequeña esperanza que salía volando, un deseo de que el mañana fuera más ligero que el hoy. Su padre guardaba todos los que hacía, alineados en el alféizar de la ventana como una flota de sueños, esperando permiso para despegar. Rosalind Hart tenía 33 años y era exitosa en todos los aspectos que importaban al mundo. Directora de Relaciones Públicas en Hart Technologies, una empresa que su padre, William, había construido de la nada en un imperio tecnológico valorado en cientos de millones. Era aguda, refinada, siempre 3 pasos por delante de cualquier crisis que amenazara la imagen de la empresa. Pero el éxito tenía un precio.
Había cambiado la conexión genuina por apariencias cuidadosamente seleccionadas, un verdadero amor por las alianzas estratégicas. Su compromiso con Clinton Reeves, el director financiero de la empresa, tenía todo el sentido sobre el papel. Era ambicioso, inteligente, posicionado para ayudar a asegurar el control de la familia sobre la empresa durante otra generación. William lo aprobó. La junta directiva lo aprobó. Todos lo aprobaron excepto la parte de Rosalind, que aún recordaba lo que se sentía al tomar decisiones basándose en lo que realmente quería en lugar de lo que tenía sentido para la marca. Esa noche, la noche en que todo cambió, se fue temprano de su fiesta de compromiso. Sin mucho dramatismo, simplemente se escabulló silenciosamente mientras Clinton recorría la sala con su calculado encanto. En su bolso, 2 cosas. Una propuesta para la estrategia de relaciones públicas del próximo trimestre y una carta anónima acusando a Clinton de fraude financiero, inflación de las cifras de ingresos y soborno a proveedores. Aún no lo había verificado, ni siquiera estaba segura de si lo haría, pero lo sentía como una piedra en el estómago, cargado de implicaciones que no estaba preparada para afrontar. Conducía demasiado rápido. Claro. La lluvia azotaba el parabrisas. Las carreteras estaban resbaladizas, serpenteando entre colinas oscuras donde la señal de celular iba y venía como una broma cruel. No vio el árbol caído hasta que fue demasiado tarde. William Hart tenía 58 años, cabello y corazón de acero. Al menos eso decía la gente. Había construido su empresa a base de pura voluntad y se negaba a dejar que los sentimientos interfirieran con el éxito. Amaba a su hija a su manera. Pero para William, el amor significaba control. Significaba saber que estaba a salvo dentro de los muros que él había construido, casada con alguien que entendía que la lealtad familiar y la lealtad corporativa eran lo mismo. La idea de que Rosalind se alejara de Clinton, de un futuro cuidadosamente construido, lo aterrorizaba más de lo que jamás admitiría. Clinton Reeves tenía 40 años, y todo lo que había logrado había sido fruto de un cálculo minucioso. Era bueno en su trabajo, brillante incluso, pero la brillantez tenía límites y él los había superado. Las cifras infladas, las facturas falsificadas, los proveedores que hacían la vista gorda porque les hacía ganar dinero. Todo funcionaba siempre que nadie mirara demasiado de cerca. Esa carta anónima era un problema. Encargaría a alguien que siguiera a Rosalind esa noche, que vigilara su estado mental. Pero en la tormenta, la habían perdido. Y Clinton, sentado en su apartamento del centro, sintió los primeros dedos fríos del miedo real. Los motivos ya estaban allí, entretejidos en la tela de la noche. Lluvia, implacable y fría. Luces que atravesaban la oscuridad, breves e insuficientes. Y en algún lugar del dormitorio de Audrey, aviones de papel esperando la mañana. El impacto fue rápido. La camioneta de Rosalind golpeó la rama caída, las ruedas se bloquearon y el vehículo giró sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia antes de que el impulso lo llevara por encima de la barandilla. El mundo se inclinó. El cristal se quebró. El metal chirrió. Luego, silencio, roto solo por el siseo del vapor y el tic-tac de un motor agonizante. La mitad de la camioneta flotaba sobre el espacio vacío. La otra mitad se enganchó en una roca, una raíz y pura suerte. Dentro, la cabeza de Rosalind latía con fuerza. Sangre caliente le corría por la sien donde se había golpeado contra el marco de la puerta. El cinturón de seguridad le atravesó el pecho, apretándose con fuerza. Intentó moverse, sintió que el vehículo se movía y se quedó paralizada. A través del parabrisas destrozado, no podía ver nada más que oscuridad y lluvia. Su teléfono había volado de su mano en el impacto, fuera de su alcance. Intentó gritar, pero tenía la garganta irritada y el sonido salió entrecortado. El olor a gasolina llenaba el aire. Metal caliente, goma quemada. Podía sentir el vehículo asentarse, gimiendo como si estuviera decidiendo si aguantar o soltarse. Cada respiración era como tentar al destino. Henry llevaba 2 horas conduciendo.
Audrey dormía en el asiento trasero, envuelta en su manta favorita, cubierta de estrellas. Pensaba en las facturas, en la gotera del techo que no podía permitirse arreglar, en todas las pequeñas cosas que la vida te desgasta cuando no estás mirando. Entonces lo vio. Las luces traseras, en un ángulo equivocado, parpadeaban entre los árboles bajo la carretera. Se le encogió el estómago. Ese viejo instinto de combate, el que leía el peligro antes de que la mente consciente lo captara. Se detuvo metódicamente. A 30 metros del lugar, con las luces de emergencia encendidas, calzó las ruedas, revisó a Audrey, que aún dormía, agarró su cuerda, su cuchillo, una linterna. La lluvia le empapó la chaqueta en segundos. Murmuró en voz baja, algo entre una oración y una maldición. No hagas esto. No te hagas el héroe. Lo prometiste. Pero sus manos ya estaban haciendo nudos. Memoria muscular de 100 ejercicios de entrenamiento. Se agachó, tanteando el suelo, encontrando puntos de anclaje sólidos. El borde del acantilado estaba suelto, inestable. Abajo, distinguió la silueta del todoterreno, que apenas se sostenía. Ancló la cuerda a un poste de hormigón, la pasó por su arnés de rescate y comenzó a bajar. La lluvia lo hacía todo resbaladizo. Cada punto de apoyo era una apuesta arriesgada. Cuando llegó al vehículo, la vio. Una mujer de unos 35 años, con sangre en la cara, los ojos cerrados y el corazón latiéndole con fuerza. Se obligó a respirar despacio. Evaluar. Priorizar. El vehículo no aguantaría mucho más. Sacó su martillo de rescate y golpeó la ventanilla del copiloto. El cristal se hizo añicos, esparcido hacia adentro. Metió la mano. Cuidado, buscando el cierre del cinturón de seguridad. No se movía. Estaba atascado. No te muevas, dijo en voz baja y firme. La misma voz que había usado para hablar con soldados en estado de shock. Soy Henry. Te voy a sacar. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados. Aterrorizada. Intentó hablar, pero no pudo. Henry cortó el cinturón de seguridad con su cuchillo. Sintió que el vehículo se tambaleaba al redistribuirse el peso. Pasó los brazos por debajo de los de ella, rodeándola con fuerza. A la 3, susurró. 1, 2, tiró. La mujer se liberó justo cuando el chasis de la camioneta cedió con un chirrido metálico. Henry se giró, rodando a ambos sobre tierra firme mientras el vehículo se hundía en la oscuridad. La explosión se produjo segundos después. Una llama anaranjada ondeando a través de la lluvia se reflejó en sus ojos abiertos y conmocionados. Henry no la soltó. La abrazó contra su pecho, ambos temblando, mientras la lluvia caía a cántaros. El fuego ardía. Abajo. Su hombro gritaba donde se lo había torcido. Pero ella estaba viva, respirando, eso era lo que importaba. No había señal de celular. La tormenta había cortado las líneas en algún lugar de la montaña. Henry le examinó las pupilas. Disparejas, pero reactivas. Posible conmoción cerebral. Necesitaba un hospital, pero las carreteras estaban bloqueadas y la hipotermia era la amenaza inmediata. Su casa estaba a 10 minutos, más cerca que cualquier otra cosa. Hizo la llamada, la envolvió en su chaqueta militar, la llevó a la camioneta y la recostó en el asiento delantero. Audrey se movió, pero no despertó. Condujo a través de la tormenta, con los nudillos blancos sobre el volante, rezando por haber tomado la decisión correcta. Cuando Rosalind despertó, no sabía dónde estaba. La habitación era pequeña, cálida, iluminada por una estufa de leña que crepitaba en un rincón. Olía a sopa, algo con pollo y hierbas. Le dolía la cabeza, pero la hemorragia se había detenido. Estaba vendada con una gasa limpia. Una vieja chaqueta militar colgaba secándose cerca del fuego. En la pared, un certificado enmarcado del Departamento de Defensa. Una fotografía de un hombre uniformado. Una mujer con un bebé en brazos. «Estás despierta».
La voz provenía de la puerta. Henry sostenía una taza de algo caliente. Parecía exhausto, cauteloso, pero no cruel. Estás en mi casa. Las tormentas han cerrado las carreteras. Estás a salvo. ¿Dónde? Su voz se quebró. Intentó incorporarse. Un dolor punzante le atravesaba la cabeza. Fácil. Dejó la taza y mantuvo la distancia. Te golpeaste la cabeza muy fuerte. Tienes que quedarte quieta. Vio a la niña sentada en el suelo con las piernas cruzadas, coloreando con intensa concentración, de unos 7 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta. La niña levantó la vista y sonrió tímidamente. Hola, soy Audrey. Papá dijo que tuviste un accidente. Rosalind sintió que algo se rompía en su pecho. Esto no era un hospital. Era la casa de alguien. Alguien que se detuvo, que descendió al peligro, que la sacó de un vehículo en llamas sin esperar nada a cambio. Gracias, logró decir, y las palabras se sintieron insignificantes para lo que había hecho. Henry solo asintió. Cuando el camino se despeje, te llevaré al hospital. Hasta entonces, descansa. Durante el día siguiente, una extraña sensación de hogar se apoderó de la casa. Rosalind ayudó en lo que pudo, todavía temblorosa, moviéndose lentamente, aprendió a apilar leña junto a la estufa, aprendió el ritmo de esta pequeña vida. Audrey le enseñó a doblar aviones de papel, mostrándole pacientemente los pliegues, los ángulos. Llamaron al primero OP-1. Voló torcido, pero voló. Henry observaba desde los bordes, siempre con cuidado, siempre manteniendo la distancia. Pero Rosalind vislumbró algo. La forma en que le temblaban las manos a veces cuando creía que nadie lo miraba. La forma en que se paraba junto a la ventana, mirando la lluvia como si estuviera viendo algo completamente distinto. La forma en que Audrey le tocaba el brazo suavemente, haciéndole volver. Vio cómo revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarse. La forma en que se apoyaba contra la pared, las pequeñas señales de alguien que se había roto y se había reconstruido. No del todo bien, pero lo suficientemente funcional como para seguir adelante. Esa noche, tarde, sin poder dormir, Rosalind encontró a Henry en el porche, mirando la lluvia. Trajo una manta y se la echó sobre los hombros sin preguntar. Permanecieron en silencio un buen rato. Yo solía salvar gente, dijo Henry finalmente, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. Ese era mi trabajo. Y era bueno en ello. Hizo una pausa. Pero no pude salvar a mi esposa. Murió hace 3 años. Aneurisma. Estaba recogiendo un pastel de cumpleaños cuando ocurrió. Rosalind no pidió disculpas. Sabía que palabras como esas no servían de nada. Simplemente se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que supiera que no estaba solo. Lo suficientemente lejos como para poder irse si lo necesitaba. 2 personas solitarias, ambas huyendo de cosas que no podían superar, encontrando un breve refugio en el ojo del huracán del otro. Dentro, Audrey dormía con la esperanza, aferrada en su pequeña mano. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Para el lunes por la mañana, las carreteras estaban lo suficientemente despejadas para viajar. Henry estaba cargando la camioneta cuando la radio rompió la tranquilidad matutina. Las autoridades locales continúan investigando el incendio de un vehículo en la autopista 20, cerca del kilómetro 73. Se recuperaron documentos pertenecientes a Hart Technologies en el lugar de los hechos, lo que plantea preguntas sobre posible espionaje corporativo o robo. La mano de Henry se detuvo en la cuerda que estaba enrollando. Miró el maletín que había sacado de los escombros, el que había apartado con cuidado y que nunca había abierto. El rostro de Rosalind palideció. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, una patrulla del sheriff se detuvo en la entrada. 2 agentes bajaron. Educados pero firmes. Rastrearon la matrícula de Henry con las cámaras de tráfico cercanas al lugar de los hechos. Tenían preguntas. Rutina, dijeron, pero Henry conocía ese tono. Lo había oído antes.
Nada era rutinario. Cooperó plenamente. Les mostró el equipo de rescate aún embarrado. Su impermeable aún mojado. Explicó el cronograma, el rescate, la decisión de traer a Rosalind aquí cuando las carreteras estaban bloqueadas. Los agentes tomaron notas, parecieron satisfechos. Pero luego preguntaron por el maletín. Rosalie. N guardó silencio. Henry no la entregó. Lo saqué del vehículo, dijo simplemente. No lo he abierto. Pensé que no me correspondía abrirlo. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos hizo una llamada. Le preguntaron a Henry si le importaría ir a la comisaría solo para dar una declaración formal. No fue una petición. En realidad, no. Henry miró a Audrey asustada en la puerta. Miró a Rosalind, con la culpa escrita en el rostro. Iré, dijo. Déjame llamar a alguien para que cuide a mi hija, pero las cosas en el centro empeoraron. Clinton Reeves había estado ocupado, filtrando historias a periodistas amigos sobre un posible robo de documentos, sobre un misterioso veterano con antecedentes de theft y violencia. George Elam confirmó que Henry una vez agarró a un cliente que se había puesto agresivo con una empleada y lo inmovilizó contra la pared. Defensa propia, dijo George, pero a los medios no les importó el contexto. Al anochecer, Henry seguía en la comisaría. No había sido arrestado, pero no podía irse. Audrey estaba con la esposa de George, asustada y confundida, y Rosalind estaba sola en casa de Henry, mirando el maletín, la chaqueta militar, los aviones de papel en el alféizar de la ventana, sintiendo el peso de su cobardía. No podía permitir que esto pasara. No podía dejar que Henry cargara con la culpa de su desastre, del desastre de su familia. Él le había salvado la vida, y ella lo dejaba ahogarse para proteger su imagen, la empresa de su padre, su cómoda vida. El avión de papel de Audrey estaba sobre la mesa. Esperanza, algo tan pequeño y frágil, una fe tan enorme. Rosalind tomó su decisión. Entró en la comisaría a las 7 de la tarde, todavía con la ropa de repuesto de Henry porque la suya se había arruinado. Preguntó por el detective a cargo. Y cuando salió, escéptico y cansado, dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Soy Rosalind Hart, la víctima. La sala se quedó en silencio. Luego, el caos. Llamaron a William Hart. Llamaron a Clinton. Aparecieron los abogados. Camiones de medios de comunicación se detuvieron afuera. Y en medio de todo, Rosalind se sentó frente a Henry en una sala de interrogatorios y dijo la verdad. Toda. El accidente, el rescate, el maletín, la carta anónima sobre el fraude de Clinton. Henry simplemente la miró, con algo indescifrable en su expresión. Ni ira, ni gratitud, solo agotamiento. No tenías que hacer esto, dijo en voz baja. Sí, respondió Rosalind. Lo hice. William Hart llegó con un séquito, y sus primeras palabras a su hija no fueron sobre sus lesiones ni sobre su bienestar. Fueron sobre la imagen, sobre cómo esto afectaría la reputación de la empresa, sobre cómo necesitaba adelantarse a la narrativa. Rosalind miró a su padre a los ojos y sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía irrevocablemente. Salvé la vida de un hombre esta noche, dijo. Un hombre que salvó la mía. Elegí eso antes que tu imagen, y lo volvería a hacer. El rostro de William se endureció, pero fue lo suficientemente inteligente como para saber cuando estaba acorralado. Se giró hacia las cámaras que se congregaban afuera, adoptó su rostro público y agradeció a Henry por su servicio y su heroísmo. Era vacío, pero funcionó. La válvula de presión se liberó. Henry fue liberado. Sin cargos, sin sospechas. Pero el daño ya estaba hecho. Por la mañana, la prensa había caído sobre su casa como langostas. Su historia, la historia de Rosalind, retorcida y sensacionalista. El veterano padre soltero, los años fugitivos, el dramático rescate. Estaba en todas partes y Henry odió cada segundo. Rosalind se ofreció a pagar los daños, los honorarios legales,
lo que necesitara. La respuesta de Henry fue fría. Lo que Audrey necesita es que la dejen en paz. Que los medios la alejen. Eso es todo lo que quiero. Asintió con la garganta apretada y empezó a irse. Entonces Audrey salió corriendo y le puso una esperanza en las manos a Rosalind. Volverás, ¿verdad? Rosalind se arrodilló a la altura de los ojos de esta niña que creía en aviones de papel y segundas oportunidades. Lo prometo, susurró, pero las promesas eran fáciles. Cumplirlas era más difícil. Clinton actuó rápido. Con Rosalind ahora convertida en figura pública, necesitaba desacreditarla, hacerla parecer inestable, emocional y poco fiable. Contrató a investigadores privados para que indagaran en el pasado de Henry. El trastorno de estrés postraumático, los medicamentos, el incidente en el taller. Cada fragmento de dolor y trauma, convertido en arma, para dárselo a periodistas a quienes no les importaba la verdad, solo los clics. Aparecieron artículos que pintaban a Henry como volátil, posiblemente peligroso, tal vez incluso cómplice de la intriga corporativa que había llevado a que ese maletín estuviera en el coche de Rosalind. El subtexto era claro. ¿Cómo podía alguien confiar en la palabra de un soldado destrozado y una mujer histérica? Pero Rosalind había pasado 15 años en relaciones públicas. Sabía cómo rastrear una narrativa hasta su origen. Empezó a indagar, siguiendo el rastro de las cartas anónimas, y encontró a Archibald Wayne, un alto funcionario de compras de Hart Technologies, aterrorizado y acorralado. Él había sido quien envió la carta. Clinton lo había estado presionando durante meses para que aprobara facturas falsificadas e informes de ingresos inflados. Cuando Archibald se negó, Clinton dejó claro que su carrera había terminado. Rosalind lo convenció de reunirse con ella. Un estacionamiento a altas horas de la noche. Ht. Ella prometió protección. Prometió que la verdad lo protegería mejor que el silencio. Archibald vacilaba cuando el coche se detuvo. Dos hombres salieron. No eran policías, ni guardias de seguridad. Autónomos, de esos de los que Clinton podía afirmar no saber nada. Agarraron la bolsa de Rosalind, la que contenía las pruebas copiadas. Y fue entonces cuando Henry salió de entre las sombras. La había seguido. No pudo evitarlo. Viejos instintos. Cuando vio el miedo en sus ojos esa tarde, hablando de encontrarse con una fuente, algo en él volvió a su modo soldado. Observa cómo los flancos cubren a los 6. La pelea fue breve y brutal. El hombro de Henry gritó, pero se movió a pesar del dolor como si fuera solo una parte más de su respiración. Derribó al primer tipo con un codazo en el plexo solar, barrió las piernas del segundo. Corrieron y Henry lo soltó, concentrado solo en poner a Rosalind a salvo. Estaba temblando. La guió hasta su camioneta, con las manos firmes en su espalda. «Te lo dije», dijo con voz ronca. «No voy a dejar que nada malo vuelva a pasarme». En ese momento, Rosalind comprendió. No se trataba de ella. Se trataba de Sarah, de toda la gente que Henry no pudo salvar, de un hombre que intentaba demostrarse a sí mismo que aún importaba, que sus manos aún podían hacer más bien que mal. Archibald les dio todo. Cadenas de correos electrónicos con las directivas de Clinton, registros financieros que mostraban la inflación fraudulenta, nombres de proveedores sobornados. Era suficiente, más que suficiente, y Rosalind sabía exactamente qué hacer con ello. Pero primero, tenía que enfrentarse a su padre. William la llamó a su oficina, la suite de la esquina con vistas al estrecho. Todo cristal, acero y electricidad. Le expuso las opciones. Podía firmar un acuerdo de confidencialidad, marcharse de la empresa con una indemnización generosa, dejar que esto se olvidara en silencio, o podía seguir adelante con sus acusaciones, destrozar la empresa desde dentro, destruir todo lo que él había construido. Elegir, dijo, familia o venganza. Rosalind miró a su padre. Este hombre al que había pasado 33 años intentando complacer. Intentando ser suficiente para él.
Y se dio cuenta de que se había estado haciendo la pregunta equivocada todo el tiempo. No se trataba de ser suficiente para él. Se trataba de ser suficiente para sí misma. Elijo la verdad, dijo. El rostro de William se enfrió. Entonces estás solo. Henry se enteró del enfrentamiento por Rosalind, quien se presentó en su puerta a las 2 de la mañana. No lloraba, pero casi. Preparó café, no dijo nada, solo escuchó. Y cuando ella terminó, cuando le contó toda la horrible situación, habló con cuidado. Audrey ya había pasado por este circo una vez. Dijo. Las cámaras, las preguntas. No puedo hacerle pasar por eso otra vez. Rosalind lo entendió. Lo hizo, pero aún así dolió. Esta distancia prudente, este hombre que lo había arriesgado todo por ella, pero no la dejaba acercarse lo suficiente para devolverle el favor. Se fue esa noche con una sola esperanza en el bolsillo y el peso de una decisión imposible. Salvarse a sí misma y a Henry haciéndolo público, o protegerlos a ambos guardando silencio, respondió Audrey. A la mañana siguiente, cuando Henry le explicó que Rosalind podría no volver, la niña lo miró con los ojos de su madre y dijo algo que lo destrozó. Mamá no tuvo opción, papá. Pero nosotros sí, y creo que deberíamos elegir a Brav, de 7 años y ya más sabio de lo que él jamás sería. La conferencia de prensa estaba programada para el viernes por la tarde en el salón comunitario, lo suficientemente lejos de la sede central de EAR Technologies para evitar la presión corporativa. Rosalind trabajó con Elías Dante, un periodista de investigación conocido por su integridad, para presentar las pruebas, los documentos financieros, las cadenas de correo electrónico, los testimonios de Archibald y otros 2 empleados que Clinton había coaccionado. Clinton tomó la iniciativa. Envió un paquete anónimo a la prensa sensacionalista con el historial psiquiátrico de Henry, sus notas de terapia y la lista de medicamentos. Lo pintó como inestable, posiblemente delirante y ciertamente poco fiable. Contrató a agitadores para interrumpir la conferencia de prensa, crear caos y asegurarse de que la historia no se contara con claridad. El viernes llegó gris y frío. La sala se llenó de reporteros, ciudadanos curiosos y un puñado de rostros que Rosalind no reconoció. Sabía que algunos serían gente de Clinton. También sabía que Henry estaba allí, en algún lugar de la retaguardia. A pesar de haberle dicho que se mantuviera alejado, nunca se le había dado bien seguir órdenes. Tomó el micrófono. No le temblaron las manos. Durante 15 años, comenzó. He pasado mi vida gestionando imágenes, asegurándome de que la historia que la gente viera fuera clara, sencilla y digerible. Hoy les digo la verdad, y la verdad es confusa. Ella los guió a través de todo. El accidente, el rescate, la carta anónima, el fraude de Clinton, las pruebas expuestas de forma clara y contundente. Elías proyectó documentos en la pantalla detrás de ella, narrando la red de corrupción. Estaba funcionando. Podía ver a los periodistas inclinándose, oler la sangre en el agua. Fue entonces cuando explotaron las granadas de humo. Cundió el pánico. La gente gritaba, empujándose hacia las salidas. Sonó la alarma de incendios. En medio del caos, uno de los matones a sueldo de Clinton se acercó a Rosalind, buscando su portátil para la unidad de respaldo. Y entonces apareció Henry. Su voz atravesó el ruido como una cuchilla. Todos mantengan la calma. Manos sobre la nariz y la boca. Fila india. Síganme a la salida de emergencia. Se movía entre la multitud como un pastor, señalando, dirigiendo su imponente presencia, abriéndose paso entre el pánico. La mayoría obedeció sin pensar. Esa voz, esa autoridad, era la voz de alguien que había guiado a hombres a través de situaciones peores que el humo y la confusión. El matón que se había acercado a Rosalind cometió el error de agarrarla del brazo. Henry la interceptó. Limpio y eficiente. Llave de muñeca. Barrido. El tipo en el suelo. Antes de que siquiera se diera cuenta de lo que había sucedido. La policía entró en tropel segundos después, y Henry retrocedió. Manos en alto.
dejándolos tomar el control. William Hart había estado entre el público. Había venido a detener a su hija para contener los daños. En cambio, vio a un veterano destrozado guiar a una sala llena de gente a un lugar seguro. Lo vio proteger a Rosalind sin dudarlo, sin pedir nada a cambio. Observó a su hija de pie frente a esas cámaras, con la laptop apretada contra el pecho, y se negó a correr. Algo cambió en el rostro de William. No era redención, ni mucho menos. Pero la primera grieta en 30 años de coraza. Clinton fue arrestado esa noche. La evidencia fue abrumadora una vez que las autoridades comenzaron a buscar. Elías publicó la historia. Una página completa con fotos de los documentos, citas de testigos y una cronología del fraude. Las acciones de Hart Technologies sufrieron un golpe, pero se recuperaron. Las empresas podían sobrevivir al escándalo si se encargaban rápido y lo solucionaban con firmeza. William hizo una declaración pública. Asumió la responsabilidad de no ver la corrupción bajo sus narices. Prometió una auditoría independiente. Agradeció a Rosalind su valentía. Eran palabras de políticos, pero algo era algo. Henry volvió a ser un héroe, aunque odiaba la palabra. El veterano que salvó a la Eris y luego salvó a una sala llena de gente de un ataque coordinado. Las medallas y los reconocimientos no significaban nada para él. Solo quería recuperar su vida. Quería a Audrey a salvo. Quería tranquilidad. Pero la tranquilidad no llegaba. Todavía no. Las semanas siguientes fueron extrañas. Rosalind se quedó en EART Technologies. Colaboró con la Junta para implementar una nueva supervisión y nuevas políticas éticas. William no se disculpó en privado, pero dejó de discutir con ella en las reuniones y empezó a escucharla cuando hablaba. No era perdón. Era algo más complejo y real. Henry regresó al garaje, volvió a sus carreras nocturnas, pero algo en él también había cambiado. Audrey notó al principio que ya no revisaba las cerraduras con tanta obsesión. Que sonreía con más facilidad, que dejaba de estremecerse ante los ruidos fuertes. Rosalind la visitó un sábado por la mañana. Le llevó café y donas. Audrey corrió hacia ella como si fuera de la familia. Le enseñó el nuevo avión de papel. Espero que sea más grande que el primero, con pliegues más ambiciosos. Vuela más lejos, anunció la niña con orgullo. Volaron juntos en el campo detrás de la casa, turnándose para lanzarlo, viéndolo elevarse, descender y finalmente aterrizar. Henry observaba desde el porche, con los brazos cruzados y una expresión dulce en su expresión. Esa noche, después de que Audrey se durmiera, Rosalind se quedó. Se sentaron en el porche como la primera noche. La lluvia caía suave en lugar de violenta. El mundo entero se sentía diferente, más suave de alguna manera. Me salvaste de algo más que del precipicio, dijo Rosalind en voz baja. Henry negó con la cabeza. Te salvaste a ti mismo. Solo estaba allí. Sigues diciendo eso como si no importaras. Pasé 3 años pensando que no importaba. Henry admitió después de que Sarah muriera tras haberle fallado. Pensé que tal vez estaba acabado. Tal vez había agotado todas mis oportunidades de ser alguien que valiera la pena conocer. Rosalind se giró para mirarlo de frente. Me salvaste la vida. Me protegiste cuando no tenías que hacerlo. Me enseñaste lo que realmente significa el coraje. Sin ruido, sin dramatismo. Simplemente presentarse y hacer lo correcto incluso cuando te cueste todo. Hiciste lo mismo, dijo Henry. Entrar en esa comisaría, hacerlo público. No tenías que hacerlo. Sí, dijo Rosalind. Lo hice. Sus manos se encontraron en el espacio que las separaba. No fue un principio. Exactamente. Pero tampoco un final. Solo 2 personas, ambas magulladas, ambas aprendiendo a confiar de nuevo, dando los primeros pasos cautelosos hacia algo que podría, con tiempo y paciencia, completarse. Audrey apareció en la puerta, con los ojos soñolientos, agarrando la esperanza 1 y la esperanza 2. Se apretujó entre ellas sin preguntar, y ninguno de los adultos se apartó.
Se sentaron así, 3 personas formando una nueva constelación hasta que dejó de llover y salieron las estrellas. 6 meses después, Rosalind lanzó la Fundación Coraje Invisible. EARTH Technologies proporcionó la financiación inicial, pero creció rápidamente. Con el apoyo de donaciones de grupos de veteranos, organizaciones comunitarias y personas que habían escuchado la historia y querían ser parte de la solución, la fundación brindó tratamiento para el TEPT, capacitación laboral y asistencia para la vivienda a los veteranos. En su transición a la vida civil, Henry se unió como asesor de seguridad comunitaria, impartiendo talleres de respuesta a emergencias, ayudando a desarrollar mejores protocolos para situaciones de crisis. No era exactamente terapia, pero sí sanador. Usando sus habilidades para ayudar en lugar de dañar, construyendo en lugar de recordar todo lo que no había logrado construir antes, William y Rosalind nunca tendrían la relación que ella había deseado de niña. Pero ahora tenían algo real: respeto, límites, honestidad. La llamaba una vez al mes, le preguntaba por la fundación, la escuchaba cuando hablaba de su trabajo. No era mucho, pero suficiente. Clinton cumplió 18 meses por fraude y conspiración, salió pronto por buena conducta y aceptó un trabajo en el sector privado lejos de Seattle. Algunos se redimieron, otros solo sufrieron consecuencias. Una tarde de domingo a finales de primavera, con el sol finalmente abriéndose paso entre las perpetuas nubes del noroeste, Henry, Rosalind y Audrey estaban en el mismo campo donde habían volado OP-2. La pequeña había creado una nueva flota. OP-3, OP-4, OP-5. Un escuadrón entero de deseos de papel. ¿Listos?, preguntó Audrey con ojos brillantes. Los lanzaron todos a la vez y vieron cómo los aviones atrapaban el viento y se elevaban, volando más alto de lo que ninguno de ellos había logrado solo. Algunos se estrellaban, otros se enredaban en los árboles, pero unos pocos valientes, volaban más lejos de lo que jamás imaginaron. Más tarde, conduciendo a casa en la camioneta de Henry con Audrey desafinando en el asiento trasero y la cálida mano de Rosalind en la suya, Henry sintió algo que creía perdido para siempre. No felicidad. Exactamente. Felicidad era una palabra demasiado simple para algo tan complicado, tan difícil. Pero paz, la que surge de saber que has hecho lo mejor que has podido, que has salvado a quien has podido y que has aprendido a perdonarte por todas las veces que no pudiste. La casa apareció a la vista al doblar la curva. Luces encendidas en todas las ventanas, un cálido amarillo derramándose en el crepúsculo. La lluvia había vuelto a empezar, suave esta vez, y en el reflejo de los charcos, esas luces se multiplicaban en una constelación de pequeñas y firmes esperanzas. Audrey había colgado la Esperanza 1 y la Esperanza 2 sobre la puerta principal, protegidas bajo el alféizar, guardianas del umbral. Cada vez que Henry llegaba a casa, las veía. Recordatorios de que incluso las cosas frágiles, si se sostenían con cuidado, podían sobrevivir a la tormenta. Dentro, la estufa de leña crepitaba. El café se preparaba en algún lugar de la cocina, una olla de sopa hervía a fuego lento. Todos los pequeños rituales de una vida que se construía un momento ordinario a la vez. Nada de grandes gestos, nada de rescates dramáticos, solo la valentía silenciosa e invisible de presentarse cada día y elegir intentarlo de nuevo. Henry miró a Rosalind, a Audrey, al hogar que estaban construyendo juntas en los espacios entre sus viejas heridas. Y por primera vez en 3 años, al cerrar los ojos, no vio la habitación de hospital de Sarah. Vio aviones de papel volando bajo la luz del sol. Vio la sonrisa de su hija. Vio un futuro que no tenía que afrontar solo. Afuera, la lluvia caía suavemente sobre el techo. Dentro, 3 personas que habían sobrevivido a sus propias tormentas aprendieron lo que significaba ser el refugio el uno del otro. No perfectos, no sin cicatrices, pero completos en lo que más importaba. La Esperanza 1 y la Esperanza 2 se mecían suavemente con la brisa vespertina sobre la puerta.
Testigos silenciosos de la verdad de que algunos rescates ocurren lentamente durante meses y años en cocinas y porches, y en la valentía ordinaria de elegir quedarse. La luz permaneció encendida toda la noche. Cálida, firme, inquebrantable. Un faro visible a kilómetros de distancia, prometiendo que incluso en las tormentas más oscuras, incluso en las noches más largas, en algún lugar hay refugio, en algún lugar hay hogar, en algún lugar siempre hay esperanza.